El Mar Rojo, el comercio internacional, un territorio estratégico. Acabamos de leer la noticia, de hecho es titular en varios medios, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Por ejemplo, este titular del país dice, el país de España, la Unión Europea propone una misión especial para patrullar el Mar Rojo. Y la noticia reciente es que Estados Unidos y el Reino Unido lanzan ataque a gran escala contra hutíes en Yemen. Por supuesto, eh, por cierto, varios países eh, justificaron esta medida. Yo los acabo de nombrar también. Y mi primer invitado es Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, para que, a través de su criterio, nos ayude a entender qué está pasando allí y sobre todo cuál pudiera ser la manera de resolver este asunto que desde el punto de vista estratégico es muy sensible para el comercio mundial. Buenos días, Saúl. Muy buenos días, Eduardo. Feliz año. Un feliz año para ti. Dios bendiga a Venezuela en esta hora. Amén. Bienvenido. Gracias. Mira, ¿cómo pones en contexto este tema? Mira, eso tiene una lectura. Definitivamente el mundo viene cambiando. Hay un orden heredado de la Segunda Guerra Mundial. Tú lo conociste, yo lo conocí, que es el mundo bipolar. Bueno, ese mundo bipolar de alguna forma lo sustentaba digamos, los dos imperios que heredamos después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. Estamos hablando del imperio inglés y el imperio estadounidense. Bueno, ese eje anglosajón ha entrado, así como vivió su mejor momento, a tal punto que el sueño de ellos, que era la hegemonía, lo lograron en el año 90-91, con la implosión de Europa del Este, la desintegración de la Unión Soviética, que otros llaman la caída del muro de Berlín, y el mundo se hizo unipolar. Ahora, ese orden duró muy poco, aproximadamente unos 30 años, ese orden unipolar, y ha entrado en una fase franca de decadencia y marcha a su, digamos, derrota. Y eso es lo que estamos observando. Hay quienes aspirábamos que el paso a un nuevo orden internacional, como es que la emergencia que ha surgido y que cada día se hace más evidente, que es la posibilidad de un mundo multipolar. Muchos pensamos que iba a ser en paz por las vías diplomáticas. Todo indica que estos imperios decadentes no van a entregar el poder por las buenas. Así que son ellos quienes están impulsando la guerra y lo hemos observado. La guerra que se da en el territorio ucraniano es una guerra dirigida por Estados Unidos y la OTAN, sus aliados en territorio ucraniano contra Rusia. E igualmente en el Medio Oriente, lo que muchos creían que podía ser un conflicto local entre Israel y la franja de Gaza con una de las facciones palestinas, hoy nos muestra que es un conflicto regional. Entonces, bueno, esto ha venido afectando la estabilidad fundamentalmente energética, los pasos comerciales y de hecho, con toda esa crisis generada por estos imperios decadentes, si tú revisas quién está atizando los vientos de guerra en el Caribe, te vas a conseguir que son exactamente Inglaterra y los Estados Unidos que tienen sus intereses metidos en esta zona. Y bueno, eso es lo que nos están entregando en esta etapa. A pesar de eso, seguimos siendo optimistas que el mundo civilizado, quienes aman la paz, puedan hacer las presiones políticas, las, digamos, maniobras de todo tipo, económicas, militares, diplomáticas y políticas, de tal manera que detengan las, digamos, el empuje de la guerra de parte de estas potencias decadentes. Eso es lo que tenemos allí. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo. Y no solamente es el problema del Mar Rojo, toda la región de esa parte del mundo está en franca, digamos, situación de inestabilidad. Son todos los pasos, también el estrecho de Hormuz,
está dentro de esta área, el mar Arábigo. Estamos hablando, pues, la salida por el canal de Suez, estamos hablando de rutas marítimas estratégicas para el transporte de alimentos, de energía, etcétera, etcétera. Prácticamente el mundo occidental depende de ese, digamos, ese transporte marítimo. Si a eso tú le agregas los factores climáticos que están afectando el paso por el canal de Panamá, pues estamos en presencia de una situación sumamente complicada, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos, Eduardo, querramos o no. ¿Cómo ves tú en el horizonte la capacidad de respuesta, por ejemplo, de los hutíes y las alianzas que puedan recibir en esta parte del Mar Rojo? Porque el escenario va avanzando en los términos que tú vas describiendo. Y siempre en estos escenarios de la geopolítica es interesante saber cómo están los respaldos, las alianzas, no solamente desde el punto de vista declarativo, sino cuando se pasa incluso a las acciones, ¿no? Claro, mira, es que no solamente son las acciones de los hutíes, Uh-huh. es toda la región. Allí, digamos, está implicado el mundo musulmán, los países árabes, potencias emergentes como Turquía, Irán, porque bueno, el conflicto, digamos, también se extiende hacia el Mar Negro, en el Mediterráneo. Estamos hablando que el conflicto Palestina es un problema internacional de vieja data no resuelto, bueno, donde Estados Unidos, la hipocresía pues se le ha develado en cuanto a que el derecho público internacional pues lo desconoce consecutivamente digamos, el Estado de Israel, que es una base militar estadounidense, y lo hace apoyado precisamente en ese apoyo que tiene de los imperios decadentes. Eso hace de que Israel es prácticamente una amenaza a la paz en la región. Y el conflicto pues lo que hace es que tiende a extender no solamente en el Mar Rojo, también ese conflicto está en el Líbano, está en Irak, está en Siria, está en Irán, y tiende pues a hacerse regional por las características pues de los países que están implicados y digamos la área geoestratégica que está siendo afectada. Igualmente lo que estamos hablando en el caso de Ucrania, y amén, si revisamos otros conflictos, en África también empieza pues a encenderse las alarmas, en el Cuerno de África, que es un, digamos, un sitio geoestratégico, igualmente la lucha por, digamos, por las colonias y el imperialismo para hacerse de recursos estratégicos en África. Bueno, eso es lo que estamos observando. La piratería de estas grandes potencias están empujando a estos conflictos que ya dejan de ser conflictos locales y pasan a ser conflictos de carácter regional. Desde el punto de vista comercial, más allá de lo que cualquiera a priori pueda suponer, ¿cómo ves tú las posibles consecuencias de esto en la medida en que se agudice la situación o se mantenga en el tiempo? Bueno, en lo inmediato, el, digamos, comercio energético está seriamente afectado por, digamos, los intereses y, digamos, el impacto que tiene esta región en el suministro de energía. Y este es un mundo que se mueve, por más que la ciencia ha dado grandes saltos de éxito en las nuevas energías limpias, la lógica del capitalismo, Eduardo, es maximizar las ganancias y minimizar los costos. Y hasta ahora los hidrocarburos fósiles son, digamos, la energía más eficiente precisamente por sus bajos costos en relación a todos digamos, los nuevos ensayos en otros tipos de energía más limpia. Pero bueno, la lógica del capital es esa. Y por eso es que estamos viendo que estos conflictos lo empujan el asegurarse de las fuentes de energía. Y allí es donde tenemos que mirar a que esa conducta guerrerista no la quiere el mundo. La gente no acepta el patoterismo de estas potencias. Amén de que está apareciendo un orden. En el orden económico, los PRI están ofreciendo fortaleza económica, concentra
mercados, concentra fuentes de energía y empieza también a aparecer elementos de la diplomacia, de la política, y basta que veamos algún tipo de alianzas militares en el futuro, lo que quiere decir que ese nuevo orden está apareciendo. Por supuesto, todavía el viejo orden conserva los mecanismos que le dan sustento. No tienen fuerza política, no tienen fuerza histórica, no tienen la razón, pero sin embargo tienen mecanismos que lo soportan, como son la OTAN desde el punto de vista militar, las instituciones de Bretton Woods, estamos hablando del patrón dólar, estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de esas instituciones económicas que todavía lo soportan, estamos hablando desde el punto de vista político, la estructura y el mecanismo que tiene Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, que ha mostrado que definitivamente llegó a su fase de inoperatividad y de decadencia, e igualmente que la OEA y las estructuras políticas que soportan el orden que está muriendo y que necesariamente pues tiene que dar paso a un orden que sea más justo, que respete el derecho de todas las naciones y que tenga pues una base en la paz y en el respeto a la autodeterminación de las naciones. Bueno, Saúl, un tema que da mucho para hablar desde el punto de vista del amplio escenario geopolítico en la multipolaridad, en estas situaciones de conflicto. Fíjate que, bueno, se me agotó el tiempo, pero hoy yo leía en primera página del Universal que Estados Unidos suspendió suministro de armas a Ucrania por presupuesto. Es verdaderamente un ajedrez muy sensible y al final, bueno, son muchísimos más los que pierden como consecuencia de esta situación. Esto va a tener consecuencias, Eduardo. Es la derrota de la OTAN, no de Estados Unidos. Ahí lo que falta es llegar a un acuerdo de paz y a una distribución de territorio en la cual todo lo que la OTAN avanzó amenazando la seguridad de Rusia, mira, tiende a tener un nuevo mapa, definitivamente, que garantice la estabilidad de una fuerza económica, política y militar del tamaño de Rusia. Eso es lo que está allí en juego. La OTAN amenazó, ¿no?, y avanzó tratando de desestabilizar a la Federación Rusa y han quedado derrotados en el terreno. En los próximos años veremos nosotros lo que es, digamos, el nuevo mapa que ha de observarse en esa parte del mundo. Bueno, Saúl, gracias por estos minutos. Feliz año. Hasta pronto. Gracias a ti. Un gran abrazo, Eduardo. Saúl Ortega, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Volveremos.